Bien, a ver, vamos a desmenuzar este tema. El material que tenemos hoy es un análisis muy directo, casi quirúrgico, de un texto conocido como 2 Nefi 5. La fuente que exploramos lo califica como un punto de quiebre histórico definitivo. Nada menos que la disección del nacimiento de dos civilizaciones. Así que nuestra misión aquí es entender por qué este capítulo marca una división tan radical y qué ideas, según este análisis, subyacen a la formación de estas dos nuevas naciones, los nefitas y los lamanitas. Y lo fascinante desde el punto de vista del análisis es que todo se reduce a cómo una sola familia se fractura y se convierte en dos pueblos con destinos completamente opuestos. No estamos hablando de un simple conflicto familiar que escala, para nada, sino de la cristalización de dos ideologías, pues, irreconciliables. El argumento central de la fuente es que las divisiones más profundas, las que duran, no son de sangre, son de valores. Y este capítulo se presenta como el caso de estudio por excelencia de ese principio. Empecemos por el catalizador. Todo estalla tras la muerte del patriarca, Lehi. La fuente dice que la hostilidad de los hermanos mayores, Lamán y Lemuel, hacia Nefi se vuelve insostenible. Pero esto no es algo nuevo, ¿verdad? El análisis recalca que esta animosidad venía de mucho antes. Exacto. El análisis describe a Lehi como una especie de campo de contención moral. Mientras él vivía, su autoridad, tanto paterna como espiritual, mantenía a raya los impulsos más violentos de sus hijos mayores, pero no los eliminaba. Claro. La fuente nos recuerda que ya había habido intentos previos de asesinato contra Nefi, así que con la muerte de Lehi, esa barrera de contención desaparece. El conflicto ya no es una posibilidad latente, es una certeza inminente. Para Nefi, la conclusión es puramente pragmática y existencial. Quedarse es morir. No hay espacio para la negociación, no hay reconciliación posible en el horizonte. La separación deja de ser una opción. Se convierte en una necesidad. Exacto, en una necesidad de supervivencia. Y aquí es donde la historia da un giro clave. Nefi no solo toma una decisión práctica para salvar su vida. El texto dice que recibe una revelación, un mandato directo de Dios para que huya. Pero no se va solo. Y este detalle me parece crucial. La fuente enumera a quienes lo siguen. Su propia familia, claro, pero también la familia de su hermano Sam, sus hermanas, un hombre llamado Zoram y su familia. Y la frase clave que cita el análisis es: todos los que creían en las advertencias y revelaciones de Dios. Ese punto es el eje de toda la interpretación. El análisis insiste en que la división se produce por afinidad de creencias, por lazos de ADN. Ajá. No es una simple fractura de la línea de sangre. El hecho de que sus propias hermanas se vayan con él rompe por completo la idea de que es solo una pelea entre hermanos varones. Claro. La nueva línea divisoria es teológica. La lealtad ya no se define por quién es tu padre, sino por si aceptas o rechazas las revelaciones que Nefi afirma recibir. Esa lealtad, basada en la fe, es la que funda la nueva nación. Es una idea muy potente que la fuente explora. Las comunidades más resilientes no se forman por lazos de sangre, sino por un pacto de principios compartidos. Es una refundación total basada en la ideología. Y una vez que se separan, la velocidad con la que se organizan es asombrosa. Llegan a un lugar que llaman Nefi. Y según el material, no se toman un respiro. Inmediatamente se ponen a construir una sociedad funcional. Sí, siembran, crían rebaños, trabajan los metales, la madera. Construyen edificios. Pero el detalle en el que más se enfoca el análisis es la construcción de un templo, a la manera del templo de Salomón. Y es que ese detalle del templo no es una simple nota arquitectónica, es una declaración de principios. Indica que la identidad nacional que están forjando es desde su origen inseparable de su identidad religiosa. El centro neurálgico de su nueva civilización no es un palacio para un rey o un mercado, es una casa para su Dios. Esto establece que la vida cívica y la vida espiritual están intrínsecamente unidas. Su constitución, por así decirlo, es su convenio religioso. Esto me lleva al tema del liderazgo. Porque justo después de construir este centro espiritual, el pueblo le pide a Nefi que sea su rey. Y lo curioso es que, según el texto, él se opone. En la mayoría de las historias fundacionales, el líder asume el poder con gusto.
¿Qué nos dice el análisis sobre esta reticencia? El análisis lo interpreta como una tensión fundamental en el modelo de liderazgo que se está creando. La renuencia de Nefi no se ve como falsa humildad, sino como una incomodidad genuina con la monarquía al estilo tradicional. Ya. Él preferiría, según esta lectura, que Dios fuera su único rey. Sin embargo, el pueblo, que acaba de salir de una situación de caos y anarquía, siente la necesidad de una estructura política clara, una autoridad visible. Claro, necesitan a alguien a cargo. Exacto. Así que Nefi acepta el cargo, pero lo hace por responsabilidad, no por ambición. Se convierte en un líder que tiene el poder, pero que constantemente intenta desviar la atención de sí mismo hacia los principios religiosos que unen a su pueblo. Es un modelo de liderazgo de servicio, no de dominación. El texto establece una división muy dura y permanente con quienes se quedaron atrás. Y aquí es donde el análisis aborda el tema más espinoso del capítulo: la llamada maldición sobre los lamanitas. Sí, la fuente lo describe como la parte más polémica y a menudo malinterpretada. Y el análisis es muy metódico al desglosarlo. Primero, se enfoca en la causa. La fuente es enfática. La maldición es una consecuencia directa de la rebelión consciente contra Dios. Ajá. Es el resultado de acciones y decisiones, específicamente el rechazo a los profetas y la intención de cometer fratricidio. No es una condición inherente o racial, es un estado al que se llega por elección. Entendido el origen. Pero, ¿en qué consiste la maldición en sí? Aquí el análisis distingue dos capas. La capa principal, el núcleo de la maldición, es espiritual. La frase clave es ser separados de la presencia del Señor. O sea, una desconexión. Exacto. Esto significa perder el acceso a la revelación directa, al espíritu de profecía y a la protección divina que, en contraste, el texto afirma que los nefitas disfrutan. Es un endurecimiento espiritual, una desconexión de la fuente de guía que, según su teología, es esencial para la prosperidad y la paz. Esa es la verdadera maldición. De acuerdo. La separación espiritual es el núcleo. Pero la fuente tiene que abordar el tema del cambio físico. La frase «una piel de color oscuro» es increíblemente cargada. ¿Cómo justifica el análisis el uso de un rasgo físico tan explícito como marcador? Bueno, el análisis aborda esto de frente, describiéndolo como un marcador identitario con un propósito funcional y protector. Según esta interpretación, el cambio físico no es el castigo en sí, sino una señal externa de la separación espiritual que ya ocurrió. Entiendo. Su propósito dentro de la lógica del texto es práctico, prevenir la mezcla y asimilación entre los dos grupos. Los nefitas están tratando de preservar un conjunto de creencias y mandamientos, mientras que los lamanitas, según la narrativa, los odian activamente. La marca física se convierte así en una barrera visual para reforzar esa separación ideológica y proteger a la comunidad nefita de una asimilación que, desde su perspectiva, destruiría su pacto. Y su propia existencia. Entiendo la lógica que presenta la fuente, pero es una línea muy fina. Un marcador físico ligado a una maldición espiritual puede ser interpretado fácilmente como una jerarquía, independientemente de la intención declarada. El análisis reconoce esta dificultad para un lector moderno. Sí, lo reconoce explícitamente. Admite que es el pasaje que genera más incomodidad y que el lenguaje es muy directo. Sin embargo, la fuente argumenta con firmeza que dentro del contexto de la narrativa, la lógica es protectora, no supremacista. O sea, el objetivo no es. El objetivo no es establecer una raza superior, sino evitar que una cultura basada en un pacto sea absorbida y aniquilada por otra definida por el resentimiento hacia ese mismo pacto. Se presenta como una medida drástica, incluso trágica, una consecuencia del odio de los lamanitas, diseñada para asegurar la supervivencia de las creencias nefitas, no para declarar una superioridad racial. Entonces, el resultado de esta división es que mientras un grupo es maldecido por su rebelión, el otro prospera. La fuente cita un versículo que considera la fórmula del éxito nefita. Y cumplí con los mandamientos del Señor y así comenzamos a prosperar grandemente. Parece que hay una conexión muy directa entre obediencia y estabilidad. El análisis lo resume con una frase lapidaria. La obediencia genera estabilidad nacional. La rebeldía genera caos generacional. La prosperidad nefita no se presenta en el texto como un producto de un talento superior o de una tecnología más avanzada.
sino como un resultado directo de su alineación con el pacto espiritual. Pero aquí hay un matiz importante. Nefi no es un idealista ingenuo. Sabe que la prosperidad atrae la envidia y el conflicto. Exacto, porque casi inmediatamente después de hablar de prosperidad, el texto dice que Nefi fabrica espadas y otras armas para defender a su pueblo. Parece una contradicción, confiar en Dios para prosperar, pero al mismo tiempo prepararse para la guerra. Y el análisis argumenta que no es una contradicción, sino una coexistencia necesaria. La fe y el pragmatismo militar no solo coexisten, sino que son interdependientes en este modelo de sociedad. Nefi construye un templo y forja espadas casi en el mismo aliento. La fuente sugiere que el verdadero liderazgo, según este texto, implica tanto la guía espiritual como la defensa práctica. Claro. Confiar en Dios no exime de la responsabilidad de proteger a la comunidad de amenazas reales y, previsibles. Nefi conoce la naturaleza violenta de sus hermanos y actúa en consecuencia. Y el capítulo no solo se enfoca en el presente, sino que también mira hacia el futuro, ¿cierto? Nefi consagra a sus hermanos menores, Jacob y José, como sacerdotes y maestros. No se queda solo como la única autoridad. Es un acto de un estadista que piensa a largo plazo. Nefi está desempeñando 3 roles a la vez. Es el líder político, o sea, el rey, el líder militar, el comandante, y el líder espiritual, el profeta. Pero sabe que no es eterno. Ajá. Al consagrar a sus hermanos, está estableciendo una estructura institucional para el liderazgo espiritual que va a sobrevivir a su muerte. Está asegurando la continuidad de la enseñanza y de los ritos. Es una señal de que no está construyendo un culto a su persona, sino una civilización con instituciones duraderas. La sucesión espiritual es tan importante o incluso más que la sucesión política. Bien, si unimos todas las piezas de este análisis, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué nos dice este capítulo sobre cómo se forman y dividen las civilizaciones? La conclusión del análisis es que este capítulo es un estudio de caso sobre cómo la espiritualidad y los valores compartidos se convierten en la arquitectura de una cultura. Presenta el nacimiento de 2 modelos de sociedad completamente distintos a partir de la misma raíz familiar. Por un lado, los nefitas. Exacto, los nefitas, cuya cultura se define por su enfoque en un pacto divino, el trabajo productivo, el mantenimiento de registros escritos, una estructura religiosa formal y una defensa organizada. Y por el otro, Por otro lado, los lamanitas, cuya identidad cultural, según esta narrativa, se forja en el resentimiento, la violencia heredada y el rechazo activo a ese pacto. Para Nefi, y según esta interpretación, la separación no es un fracaso familiar, sino la única estrategia viable para asegurar que lo que él considera la verdad pueda sobrevivir y florecer. es una perspectiva muy potente. La idea de que cuando los valores fundamentales divergen hasta un punto de no retorno, la fractura se convierte en una forma de preservación. No se trata ya de un simple desacuerdo, sino de la creación deliberada de 2 realidades, 2 trayectorias de civilización, que aunque nacen del mismo origen, eligen caminos opuestos e incompatibles. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este texto en particular, y resuena en muchos contextos, tanto históricos como actuales. La pregunta que la fuente nos invita a reflexionar es: ¿en qué punto la unidad deja de ser una virtud y la separación se convierte en una necesidad para proteger principios que se consideran fundamentales? ¿Cuándo el esfuerzo por mantener unido aquello que es ideológicamente antagónico se vuelve más destructivo que la propia división?